Gobierno de México. Muchas gracias a todos los compañeros que están conectados. Y primero quisiera comentarles por qué estamos dejando como un tema muy específico hablar del expediente clínico, en este caso del expediente clínico odontológico y del consentimiento informado. Porque cuando se da alguna queja por la atención proporcionada por un profesional de la salud, en este caso odontológico, o en el caso médico, o por una enfermera, o por un psicólogo, o por un trabajador social en el área de la salud, el eje vertebral por el cual los árbitros, los peritos que se tienen en la CONAMED es el expediente clínico. Entonces, eso es por un lado. Pero por el otro, déjenme mostrarles a ustedes por qué ahora está la CONAMED concentrado en el tema de platicar con los odontólogos, ¿no? Porque si ustedes ven en esta gráfica, nosotros tenemos en la CONAMED un sistema de información donde se capturan todas las quejas que llegan a CONAMED y se hace tiene una infinidad de variables de las cuales se obtiene información que permite saber una serie de elementos alrededor de esas quejas. Déjenme mostrarles a ustedes esta diapositiva de este periodo 2002 a 2020, de todas las quejas que se recibieron en ese periodo, un poco más de 25,800, allí tienen ustedes el número. La quinta posición de la especialidad y o de los profesionales de salud que estuvieron presentes en la queja, estaban presentes en la demanda, fueron los odontólogos y las subespecialidades en odontología, ¿no? Evidentemente, las cuatro primeras áreas de la salud que ustedes ven allí son de la parte médica, pero resalta que en la quinta posición, que es el 10%, de acuerdo donde dice valor debería ser 10%, es del trabajo que realizan los odontólogos. Déjenme recordarles también otro dato. En México, la práctica odontológica tiene un ejercicio, digamos, en espejo a la práctica médica, ¿sí? En la práctica médica, una gran parte de los profesionales de salud que realizan trabajos en el área de la medicina, ¿sí?, están insertos en las instituciones públicas, y algunos de ellos trabajan en el área privada, y muy pocos, un porcentaje muy bajo, están en el área privada. En cambio, los profesionales de la salud, odontología, están del otro lado. La mayoría trabajan en el área privada, ¿sí?, en sus consultorios o en algunos hospitales privados, ¿no? En la numeralia de recursos humanos para la salud que se tiene en el sector salud, en el área pública se tiene aproximadamente entre 10 y 12 mil odontólogos trabajando en instituciones públicas, y el resto, ¿sí?, son odontólogos que están en el área privada. Por eso es que estamos resaltando ahora en la CONAMED acercarnos al grupo odontológico para mostrarles qué está sucediendo y darles elementos para que no pase. Antes de pasar a expediente clínico y a consentimiento informado, les muestro este cuadro que sale de esta base de datos de información con la que cuenta la CONAMED. Es un comparativo de las quejas que se presentaron en 2019, y aquí ustedes lo pueden ver. Fueron 157 quejas que se presentaron en 2019, y en 2020 58 quejas dirigidas específicamente a profesionales de la salud de odontología. Y aquí hemos desglosado, ¿sí?, todos los componentes que se recuperan en la base de datos, ¿sí?, y que tienen que ver esta primera parte con el expediente clínico. Entonces, aquí vienen todos los componentes que se revisan del expediente clínico cuando se están los peritos
médicos están revisándolo y nos dicen si primero, por ejemplo, vaya a esta parte final, si había expediente clínico, notas médicas, y vean ustedes en 2019, de los 157 quejas que había, solamente 23 de las quejas presentaron el expediente clínico. Esto es, no llega al 15%, ¿sí? Y en el caso de 2020, de 58 quejas admitidas, solamente el 19%, solamente 11. Y cuando se desglosa todo el expediente clínico, la historia clínica venía solamente en el 2019, el 13% de los expedientes traían una historia clínica y en 2020 el 15%. La historia clínica es un documento que está dentro del expediente clínico, pero también la historia clínica no es el registro del proceso económico que va a resultar de la relación entre el paciente y el odontólogo. Entonces, y eso es lo que vamos nosotros a ver más adelante de manera específica. Y bueno, vean ustedes aquí el resto de elementos que se pedían que hubiera, y bueno, depende un poco el tipo de tratamiento por el cual se fue a quejar el paciente, ¿no? Y la pregunta esta de si hubo mala práctica después de haber revisado todo esto, en 53 de los casos o de las quejas lo hubo en 2019 y en 14 en 2020. En el siguiente, siguiente cuadro, tiene que ver específicamente la primera parte que está, los primeros renglones que están debajo de la primera parte subrayada en amarillo, tienen que ver con el consentimiento informado. Y vean ustedes lo que se revisa por los peritos en el expediente con relación al consentimiento informado. Primero era ver si venía un consentimiento informado y vean ustedes que solo el 6% tenía el consentimiento en 2019 y en 2020 ninguno de los expedientes venía el consentimiento. Y luego si venía debidamente requisitado, pues vayan viendo ustedes los porcentajes para 2019 y 2020, si estaba requisitado para la atención médico-odontológica, si estaba bien requisitado para el tratamiento médico-odontológico, si estaba bien requisitado para procedimientos quirúrgicos, para anestésicos, o en el caso que lo hubiera, que no creemos que no hay en los consultorios odontológicos que requirieran transfusiones, a menos que hubiera una complicación grave, pero en este caso revisamos los expedientes por lo menos 2020 y no había algún indicio de que se hubiese requerido alguna transfusión. Y en el otro, lo que dice después de sin firma, ¿sí? El expediente clínico, las hojas de transferencia, las hojas de interconsulta, las hojas de evolución, las notas en la misma historia clínica, todas deben de llevar firma tanto del odontólogo tratante como el médico tratante, no de los pasantes, ni de los internos, ni de los practicantes, sino de los tratantes. Y entonces aquí, vean ustedes, en 2019 solo el 30% venía con firmas, y en el caso de 2020 el 22%. Y aquí se muestra algunas de las cosas que forman parte del expediente y que se ve que pues en alguno de ellos ni siquiera aparecía, ¿no? Estudios de laboratorio en el trabajo odontológico sí se tienen que pedir, porque recuerden ustedes, como lo comentaba la doctora Díez, en algunas enfermedades no solamente es la atención de la pieza dentaria o del problema asociado a la parte odontológica, sino también tienen que estar viendo, por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, las condiciones en las cuales está el nivel de glucosa en sangre para poder ser atendidos, ¿no? Entonces, por eso resalto un poco esta parte. Después, de todas las quejas, y solamente me voy a 2020, de todas las quejas de las 58 que se recibieron de 2020, ¿en qué acabó la queja? ¿En qué acabó después de haber pasado por todo el proceso arbitral? Entonces, llamo la atención a lo que está en verde y lo que está en este color naranja, ¿no? O terminan con un laudo absolutorio o terminan con un laudo condenatorio si se sigue todo el proceso del arbitraje. Solamente tuvimos 6 quejas de las 58 que llegaron a un laudo. El resto quedaron fuera porque, por ejemplo, aceptaron la aclaración que el odontólogo le dio al paciente. Y esto tiene que ver con la comunicación.
La otra es que desistimiento de la instancia o de los dos, quiere decir que el paciente se desistió ya de seguir con el proceso y entonces aquí en la CONAMED se cerró el proceso. La otra es esto, y que nos preocupa mucho, la falta de interés procesal. La falta de interés procesal quiere decir que ante el llamado conciliatorio que hace la CONAMED, tanto al odontólogo como al paciente, cualquiera de los dos puede decir yo no quiero ir, ¿no? Regularmente pasa más en el área, en la parte del profesional de la salud, ¿sí?, que en el paciente. Y entonces cuando eso sucede, la opción que tiene el paciente y que le decimos, oiga, pues no llegó el profesional, y ya no podemos hacer nada, le hemos estado invitando y no llega. El tema aquí es que el paciente lo que puede hacer, o el familiar del paciente, es decir, bueno, pues ya no se pudo en CONAMED, me voy al Ministerio Público o me voy a la Fiscalía, ¿sí?, y allí entra la queja. Y entonces dejan de tener todas los beneficios de venir a CONAMED, que el primario es que es gratuito, y se van a un proceso que puede ser altamente costoso y que puede afectar hasta el prestigio del odontólogo. Y la otra es la falta de voluntad conciliatoria, ¿no? No quisieron conciliar, no quisieron salir al arbitraje, y vuelve a pasar lo mismo que les decía en el comentario anterior. Lo interesante de esto es que el 30% llegaron a un acuerdo transaccional, ¿no? Dijeron, pues ¿qué quería el paciente? Pues quería que me arreglen nuevamente el problema o que me regrese mi dinero. Llegaron a la transacción, se pusieron de acuerdo, se firma el convenio y se cierra el capítulo. Y ya no hay posibilidad de que el paciente vuelva a jalar esta queja en otro lado, ¿no? Entonces, eso. Y entonces llamo aquí el tema de qué pasó cuando en estos 6 casos, o esas quejas donde hay laudos, qué pasó en 2020 cuando la queja tuvo un laudo condenatorio con su expediente clínico y con su laudo, en el laudo no condenatorio. Vean ustedes que en los dos, ¿sí?, solamente uno de los que vinieron al laudo condenatorio traía expediente clínico, y en el laudo no condenatorio solo uno. Los otros no traían. Esto puede afectar en el proceso pericial, porque si el expediente clínico y el consentimiento informado son columna vertebral para tomar decisiones por parte del perito, si no viene el expediente, pues entonces tienen que estar tomando los datos, ya sea del interrogatorio que se hace al paciente, al profesional de la salud, o de lo que vaya apareciendo, ¿no?, de lo que vaya apareciendo en el proceso. Y en términos del consentimiento informado, pues en los laudos condenatorios, que eran 2, solamente ninguno traía el consentimiento informado, y solamente uno de los 4 del laudo no condenatorio sí traía. Esto también afecta mucho porque está hablando de que no se respetaron los derechos de los pacientes, ¿sí? Entonces, con esta entrada queremos hablarles del expediente clínico. ¿Qué es el expediente clínico? Miren, el expediente clínico es un conjunto de información, no es la historia clínica nada más, es un conjunto de información que tiene los datos personales de un paciente y que acumula una cantidad de datos que incluye la historia clínica, el consentimiento informado y una serie de notas que van desde notas de revisión, notas de diagnóstico, el tratamiento, hasta lo que tiene que ver con seguimiento del paciente y todos los estudios que ustedes le manden a hacer, incluyendo los odontogramas, los periodontogramas. Eso es un expediente clínico odontológico que ahorita se los muestro sintéticamente, y que tiene cada una de las partes. Entonces, ¿por qué es importante el expediente para hacer columna vertebral en un peritaje o en un arbitraje? Primero, porque es un documento médico legal vinculatorio, ¿sí? Es un documento que está avalado por una norma. En el caso del trabajo odontológico, está avalado por la norma 013, ¿sí?, del 2015, que ya se comentó y que lo vamos a ver ahora en detalle, pero también está avalado por la norma 04, ¿sí?, del expediente clínico. Entonces se convierte en un documento médico legal, ¿sí?, como cualquier reglamento. La otra es una herramienta que es indispensable para el tratamiento, la atención odontológica o atención médica que se le proporciona al paciente, porque allí se van a anotar toda la información
referida al problema por el cual está yendo el paciente. Ya sea desde una revisión, ¿sí?, para hacerle una limpieza dental hasta una extracción o un proceso ortodóntico, ¿sí? La otra, con esto, el expediente clínico es una evidencia de que estamos dándole cumplimiento al derecho a la salud por el cual está yendo el paciente a que lo atendamos. Y bueno, en el área médica, evidentemente en el área odontológica, es un medio de comunicación, porque yo puedo ir a revisar en el caso hospitalario, por ejemplo, o en el primer nivel de atención, igual en un consultorio odontológico, puedo ir a revisar el expediente para saber por qué fue, cuál es el diagnóstico, la atención, y entonces yo orientar el siguiente proceso de atención por el cual estoy viendo. Déjenme darle algunos temas relacionados, introductorios sobre la Ley General de Salud que tiene que ver con odontología. El primario del artículo 79 de la Ley General de Salud dice que los profesionales y de todas estas disciplinas que ustedes ven allí, que es subrayado y que es subrayado odontología, todos requieren títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos, ¿sí? Todo aquel profesional de la salud que no tiene un título profesional de una licenciatura o de una especialidad y realizan un procedimiento a un paciente, ya sea médico o odontológico, se puede meter en problemas de carácter legal penal. Entonces, por eso esto es un artículo, la Ley de Salud es muy clara en esto y ustedes tienen que, pues, tenerlo en mente ahora que terminen su formación. Lo primario es tener esto, ¿sí? Segundo, los procedimientos médicos quirúrgicos, y aquí se incluyen los odontólogos de especialidad, solo pueden ser realizados por un especialista, y para eso están muy bien definidos los procedimientos por los cuales un odontólogo general no puede realizar, que tiene que derivar a un especialista, ¿sí? Porque si realizan el procedimiento de especialidad, odontológico de especialidad, y tienen un problema en la resolución tienen un problema en la resolución, y perdonen la redundancia, de este problema odontológico, si el paciente se queja, ustedes pueden tener un problema porque están realizando un procedimiento de especialista sin tener el licenciamiento de una especialidad, ¿sí? El otro tema es esto, y que seguramente se va a tratar en la siguiente presentación, pero si en los consultorios odontológicos, en muchos consultorios odontológicos se colocan unidades de rayos X porque les resulta más sencillo. Bueno, si los colocan, deben de cumplir con lo que está escrito en términos de uso de equipos de rayos X en consultorios o unidades hospitalarias, y que está escrito en una norma. Lo tienen ustedes que cumplir, porque si no, en una revisión que haga la comisión COFEPRIS, ¿sí?, y no tengan ustedes bien equipado el consultorio para tener una unidad de esto, pueden tener ustedes una sanción de carácter administrativo seguramente. La otra tiene que ver con los recetarios y con lo que se receta, ¿sí? Los recetarios, y hay un acuerdo 12 que también está ligado a la Ley General de Salud, dice primero que sí, los que tienen derecho a usar un recetario son aquellos que cuentan con un título de medicina, de odontología, medicina homeopática y veterinaria en su área de competencia. En el caso en donde no hubiese médico o odontólogo, los pasantes de servicio social pueden hacer una receta siempre y cuando estén supervisados por la autoridad, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de la receta. La segunda es, solamente pueden prescribir estupefacientes los que tengan título registrado. Los cirujanos dentistas pueden prescribirlos para casos odontológicos específicos, y seguramente tiene que ver para problemas que requieran especialidad. En este contexto, esta columna vertebral del trabajo odontológico está en el expediente clínico odontológico, y que está normado, ¿sí? Y que está normado en esta norma oficial mexicana, la 013 SSA2-2015. Quiere decir que es una norma oficial que tiene el número 13 y que la discutió la unidad de normalización
de la Secretaría de Salud, pero que está asentada en la Subsecretaría de Innovación, ¿sí? Por eso tiene el número 2, ¿sí? En la Subsecretaría de Prevención y Promoción, por eso tiene el número 2, y lo hicieron en el 2015 y se llama para la prevención y control de enfermedades bucales, que ustedes si lo teclean en Google, aquí está abajo la referencia, les va a aparecer, y mi sugerencia es que la tengan ustedes a la mano y disponible y la puedan leer en lo que pasa todo su proceso de inserción a las unidades o a los consultorios. Esta norma tiene estos antecedentes: la primera publicada en 1994, la segunda publicada en 2006, y hay una publicada en una pequeña adición que se hizo en 2012, pero no la coloco aquí porque no hubo mucho impacto. Lo que está aquí, 2015, es lo que vamos a ver hoy, y el objetivo de esta norma es darles a el grupo de odontólogos los elementos para que puedan hacer estas actividades. Básicamente, desde la prevención al tratamiento de enfermedades bucales, además de que deben de seguir y de contribuir para que se realicen todas estas acciones que están asociadas a los trabajos de salud pública. Y es vinculatoria, o sea, quiere decir que es obligatoria en su observancia, en su seguimiento y en lo que tienen en sus componentes, tanto en los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. Y recuerden ustedes que el Sistema Nacional de Salud, los consultorios privados son parte de este sistema, y entonces esta norma se vuelve obligatoria para estos consultorios. Esta norma trae un componente para pasantes en servicio social, y quiere decir que ellos solamente pueden hacer esto, miren, actividades educativas, preventivas, diagnóstico, pronóstico y derivadas del plan de tratamiento, pero todas tienen que estar supervisadas por el estomatólogo, básicamente. Si ustedes están en un consultorio privado, pueden hacer todo esto siempre y cuando haya un estomatólogo que firme el expediente clínico de ese paciente y esté supervisando lo que ustedes estén haciendo, los pasantes de servicio social. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que tener un expediente clínico en mi consultorio? Por lo menos 5 años a partir de la última consulta, ¿sí? Entonces, y se le hace expediente clínico a todo paciente que llegue. Así sea para una limpieza dental, hay que hacerle un expediente clínico. Y si ya no regresa con ustedes en 5 años, bueno, pues ustedes pueden dar de baja ese expediente. Si después de ese tiempo vuelve a ir el mismo paciente y dice, oiga, pues yo vine hace como 3 años, ¿no? Y ya pasaron 8 o pasaron los 5 años de la última consulta, ¿y por qué no saca mi expediente? No se puede. Vuelvan a hacer un expediente y le dicen, porque cumplió 5 años de ese expediente y yo ya lo di de baja, le voy a hacer un nuevo expediente, ¿sí? Entonces, la otra es el tema del manejo de la información. El manejo de la información en el expediente tiene que ser con discreción y con confidencialidad, ¿sí? Y para la parte de confidencialidad, ¿sí? Se hablaba ya del aviso de privacidad. Hay formatos y hay un machote de aviso de privacidad, ¿sí? Que tiene que ver con la información, no solamente es médica o odontológica o de enfermería. Es un machote que dice que allí la información se maneja de manera confidencial, y es lo que a ustedes les aparece en muchos lados cuando entran y les piden información, ¿no? Ustedes pueden usar ese machote, pero pueden dejarlo dentro de su expediente, ¿sí? Entonces, por un lado. Por el otro, el expediente, la tutela del expediente, ¿sí? El expediente está en el consultorio médico y depende del estomatólogo. Digamos que es parte de su consulta, es parte de su información, pero también la tutela del expediente es del paciente, y el paciente puede pedir un resumen clínico o las constancias del expediente clínico que él solicite, porque si dice yo ya no quiero que me atienda, quiero un resumen clínico de mi expediente o una copia de mi expediente, y hay obligatoriedad para dársela. Quien más, la otra instancia que les puede pedir una copia
del expediente, un resumen clínico del expediente, son, ya se decía, la CONAMED o alguna instancia judicial, si es que existe una queja, y eso tiene que ser formal, siempre por un escrito, tanto la solicitud del paciente como la solicitud de la instancia que la está solicitando. La norma les dice que estos son los componentes básicos que debe de tener el expediente clínico. Básicamente es la ficha de identificación, y ahora desglosamos esto: la historia clínica, las notas de evolución, notas de interconsulta, notas de referencia, la carta de consentimiento informado, la hoja de egreso voluntario o alta, ¿sí? Que eso es muy importante en el manejo del expediente. Y la otra es el registro y la notificación epidemiológica. Recuerden ustedes que en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por lo menos hay una categoría o un problema ontológico que se tiene que informar y tiene que ver con problemas ligados a no a caries, sino con problemas estomatológicos. Y entonces ustedes tienen que entrar al Sistema Nacional de Vigilancia para que ustedes vean qué es lo que tienen que notificar. No se notifica caries, eso sí, se les dice, se notificaba en el CIBEPAB, ¿sí? Bajo otro esquema, no bajo el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Bueno, en esta norma, la 013-2015, ¿cuáles son los componentes mínimos de la ficha de identificación de su expediente? Y esto es una hojita que es la primera hoja que deben de tener ustedes en su expediente. Uno, la identificación del consultorio de la unidad. Tiene que decir, si ustedes le pusieron el nombre al consultorio del doctor whatever, o unidad odontológica del doctor, lo que sea, pues ahí debe de estar en su ficha de identificación. Si ya le construyeron ustedes un logo, lo colocan, ¿sí? Y especifican esto: nombre, el tipo de de unidad, que es, si es un consultorio privado o si es una unidad de odontología formal, conformada, y la dirección, y evidentemente si tienen teléfonos, pues colóquenselo, ¿no? El nombre del estomatólogo, ¿sí? En el caso de los consultorios privados, pues es el consultorio que es el dueño del consultorio, pero en el caso de unidades debe haber un responsable de la unidad, ¿sí? Que tiene que estar allí. Después, la identificación del paciente, como mínimo lo que les piden es esto: nombre completo, sexo, edad, domicilio, lugar de residencia. Hay algunas fichas de identificación que les piden hasta el CURP, ¿no? Entonces, evidentemente, y aquellos que generan facturas, aquellos consultores que generan facturas, pues les piden el registro federal de causanza a su paciente. Luego, la fecha en la cual el paciente está abriendo el expediente clínico, ¿sí? No la fecha de la consulta, sino la fecha en la cual ustedes están abriendo el expediente clínico. Después viene la historia clínica, que ese es otro documento aparte. Y vienen todos estos elementos que les pide esta norma. Un interrogatorio, y aquí dice pues un retorno del padecimiento actual. Aquí están los elementos que ustedes deberían pedir, los factores de riesgo. Vean ustedes lo que pide la norma, tipo de vivienda, dónde trabaja, dónde habita, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Todo esto, hábitos de higiene, de alimentación, ocupación. Antecedentes de familiar, si la mamá y el papá tenía diabetes, si tiene un hermano con cáncer, etcétera, que tenga que ver. Si alguien más tenía algún problema bucal, igual lo tiene que poner. Personales patológicos, todo este tipo de datos, básicamente son uso de alcohol, tabaco o farmacodependencias, padecimientos ya del paciente, ¿no? Sistémicos y bucales. Y si fue atendido antes, y si se puede saber por quién fue atendido, para que ustedes tengan un referente, antecedentes personales no patológicos, y después una breve interrogatorio sobre aparatos y sistemas. Además, viene después la historia clínica. Fíjense ustedes, en la historia clínica está dirigida así a cavidad bucal, ¿no? A cabeza, a cuello, y registro de signos vitales y peso y talla, ¿sí? Ustedes seguramente hacen la exploración de cavidad bucal. Yo conozco pocos odontólogos que hacen exploración del resto.
pero es muy importante que se tenga. Y después sus odontogramas, el inicial y el periodontograma, de acuerdo a la Federación Dental Internacional, para que digan que en esa primera consulta que ustedes están dando, cómo están las piezas dentarias de acuerdo a esta nomenclatura, ¿no? Y después este odontograma y este periodontograma se tiene que ir actualizando con cada una de las consultas que ustedes le den al paciente, ¿sí? No puede ser nada más el primero y después ya se olvidaron, ¿no? Tiene que ser en cada una. Y después algunos estudios auxiliares de diagnóstico que pueden incluir las radiografías, ¿no? Aquí les muestro lo que la Federación Mundial o la FDI, el modelo, el gráfico original de FDI con su nomenclatura, ¿no? Y esto es para dentición permanente. Para dentición temporal, pues ahí está también, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa que hemos detectado nosotros en los expedientes que han llegado aquí? Pues esto, ¿no? Que llegan de chile, de dulce, de manteca, pero mientras sigan ustedes las reglas de clasificación de la FDI y que tengan odontogramas iniciales y de seguimiento, no importa el tipo de odontograma que tengan, siempre y cuando después de esto incluyan el diagnóstico de lo que está haciendo. Luego vienen cosas interesantes en la historia clínica, todas seguimos en la historia clínica. Nombre y firma legible del responsable, ¿sí? Y debe quedar registrado en el expediente clínico, firmado la historia clínica y firmada en la apertura del expediente. El diagnóstico, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, significa que ustedes deben de tener un diagnóstico odontológico. Y estoy inventando, no es mi área la odontología, en términos de diagnóstico, pero estoy inventando, que ustedes deben de colocar, bueno, tiene una caries en el premolar 1 superior, lo que sea, ¿sí? Pero además tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 no tratada, o además tiene antecedentes de hipertensión arterial sí tratada con este medicamento, ¿sí? Tienen que incluir ustedes en el diagnóstico, ¿sí? Porque eso es muy importante por si hay una complicación bucodental en este paciente que esté asociado con un problema de salud agregado como esto. Plan de tratamiento, acciones o procedimientos clínicos. Tiene ustedes que colocar en su historia clínica, sí, le vamos a hacer una obturación con este tipo de amalgama, de tal manera, así, así y así, ¿sí? Cuando hablemos de plan de tratamiento se trata de especificar todo esto. No se trata de colocar, le voy a colocar una amalgama que le va a costar 5,000 pesos y que me va a pagar usted en 3 sesiones. Porque así vienen los expedientes que llegan aquí a la CONAMED. No, queremos ver, ustedes tienen que colocar, ¿sí?, ese plan de tratamiento y todo lo que le van a hacer al paciente y si lo van a hacer seriado en sesiones o es una sola sesión, ¿sí? Entonces, la otra, evidentemente fechas. Ustedes de todo lo que no está escrito en su expediente clínico no existe si está en un proceso de peritaje. Pero si está escrito y les piden fechas, colóquenlas. Si le quieren agregar la hora, está muy bien. Y la otra, la firma, el nombre y la firma del estomatólogo tratante, del responsable de ese paciente, ¿sí? Básicamente, tiene que estar muy claro y su cédula profesional también. Y además, ¿sí?, y es recomendable, después de que ustedes le expliquen al paciente todo lo que le encontraron, el diagnóstico y el tratamiento y qué le van a hacer, que firme el paciente el expediente, la hoja, la historia clínica, donde van todos estos elementos, o el representante legal si no está en condiciones el paciente de firmar. Después vienen las notas de evolución, ¿sí? Si su paciente va un mes después, hay que volverle a hacer una nota que se llama nota de evolución, que debe de tener todo lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Básicamente es lo mismo de la historia clínica, pero está actualizado en ese momento. Si están ustedes revisando cómo quedó la amalgama que pusieron o lo que le hayan hecho, ¿sí?, ustedes tienen que colocarlo en esta nota de evolución, que algunos dicen que es como una mini historia clínica y que cumple con todos estos requisitos y tienen que colocarlo, ¿sí? Entonces, insistimos, el plan de tratamiento no significa cuánto costó la consulta en ese momento. Después, notas de interconsulta. Aquí, este es un mensaje dirigido de manera especial a los odontólogos
generales, a los estomatólogos generales, ¿sí? Porque hay muchas cosas dentro del tratamiento que no lo pueden hacer. Aunque hayan llevado un semestre de ortodoncia, hay cosas en ortodoncia que no las pueden hacer y que son de especialista, y tienen ustedes que buscar al ortodoncista a quien derivar al paciente y explicarle al paciente que eso lo va a hacer el ortodoncista, pero cuando termine el tratamiento, el ortodoncista lo va a regresar con ustedes para que ustedes sigan viendo al paciente. Y esto es lo que les piden, que tenga esta nota de interconsulta, ¿no? Que es otra mini historia clínica, ¿sí? Y además, ¿por qué ustedes están solicitando la interconsulta para el manejo estomatológico? Entonces, aquí el mensaje es: tengan ustedes mucho cuidado y mucha conciencia de los procedimientos que van a hacer y distingan entre los procedimientos generales y aquellos que requieran realmente una interconsulta con algún especialista. Y luego las notas de referencia, ¿sí? Que es: yo lo voy a referir a otro odontólogo o a otro especialista en odontología, de estas ramas de la odontología, porque yo ya no lo puedo atender, o porque ya lo que yo ya le hice, yo lo que sigue yo ya no lo puedo hacer. Entonces aquí está lo que ustedes tienen que colocar para que el paciente se vaya satisfecho después de que ustedes le den una explicación y no vengan a quejarse los pacientes: y es que me dejó de atender porque dijo que ya no podía atenderme el problema. No, hagan ustedes una explicación al paciente, una buena nota de referencia, para que el paciente con esa comunicación quede satisfecho y se pueda retirar. Algo que les pedimos y que estamos viendo es que por lo menos los expedientes, las historias clínicas y las notas tengan algunas cosas, ¿no? Básicamente, pues que tengan letra legible, que no tengan tachaduras y enmendaduras, y que tengan todo lo que está aquí. Ya creemos que la mayoría de los profesionales de salud ya usan la tecnología para hacer sus expedientes clínicos, historias clínicas. Háganlas en la computadora. Así tienen posibilidades hasta de almacenar expedientes en papel y de manera electrónica, ¿no? Entonces, insistimos, el expediente clínico odontológico es vinculante, es obligatorio y se tiene que hacer y desarrollar por todo el personal en los establecimientos públicos, sociales y privados, incluidos los consultorios privados, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, y ustedes deben tener un archivero de como ustedes quieran, pero ahí deben de estar los expedientes de sus pacientes. En este escenario, uno de los elementos que forma parte de la experiencia es el consentimiento informado. El consentimiento informado es el derecho del paciente a ser informado de qué diagnóstico tengo y qué alternativas de tratamiento tengo. Ejemplo, ¿qué diagnóstico tengo? Bueno, pues a usted le vamos a tener que hacer le vamos a poner unos amalgamas porque usted tiene caries en tales piezas dentarias, ¿sí? Pero fíjese que se lo tengo que poner con anestesia. Sé que no es alérgico, pero le voy a tener que poner una anestesia con una jeringa en el maxilar inferior, y me disculpo porque no sé términos odontológicos, ¿sí? Pero esto, si el paciente les dice: oiga, pero ¿sabe qué? Podríamos obviar la jeringa, podríamos usar otro método, ¿sí? Ustedes tienen que, porque si no, no me hago el procedimiento, ustedes tienen que darle una alternativa al paciente, o convencer de que el procedimiento que van a hacer no le va a generar daño ni molestias, y tienen que convencer, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es esto. El consentimiento informado enlaza la comunicación del paciente con el profesional de la salud y permite al médico o al odontólogo darle toda la información necesaria y suficiente para que el paciente esté de acuerdo, conforme y bien enterado de lo que se le va a hacer. Entonces, hay una tesis que se publicó en 2012 por el Poder Judicial de la Federación que habla del derecho, del consentimiento informado como derecho fundamental de los pacientes, y ellos dicen dos cosas. Señalo el punto 1 y el punto 6.
Es un derecho fundamental de los pacientes. Y la otra, el consentimiento informado no excluye la responsabilidad del profesional de la salud o de la institución donde se hizo el procedimiento por negligencia o por un error médico o por no seguir la lex artis médica u odontológica. Entonces, para que ustedes lo tengan presente esto. Entonces, ustedes tienen que explicarle al paciente de manera sencilla. Pongo un ejemplo desde el área médica y otro desde el área odontológica. No es lo mismo que le digan a ustedes al paciente, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una apendicectomía donde le vamos a hacer una incisión en el cuadrante inferior izquierdo, una incisión transversal de 5 centímetros con un bisturí láser, a que le digan, oiga, le vamos a hacer una cirugía donde tenemos que hacerle una incisión en la parte inferior de su abdomen o de su panza, de esta magnitud, con este tipo de instrumentos que no le va a generar cicatriz. En el caso odontológico, ¿sí? Fíjese que le vamos a hacer una extracción de una pieza dental y le vamos a colocar otra pieza con una técnica, inventen ustedes la que quieran, ¿sí? De esta manera, que va a requerir una anestesia general y una local, y que es diferente a que le diga, ¿sabe qué? Su diente ya no está, ya no es útil, se lo tenemos que sustituir por un diente de este tipo, que requiere que hagamos estos procedimientos. No sé si atornillar, le vamos a tener que hacer un procedimiento anestésico de esta manera, de este grado. Y si ustedes tienen modelos anatómicos de estos de plástico en su consultorio y le pueden explicar o se lo pueden explicar usando los modelos que ya hay en computadora y les pueden explicar para que entienda y quede comprensible el procedimiento del paciente, es mucho mejor, ¿no? Entonces, el consentimiento informado tampoco obliga al estomatólogo a que tenga, a realizar un procedimiento que implique un mayor riesgo que beneficio del paciente, ¿sí? Ahí sí se puede negarse el estomatólogo y decir, yo no lo puedo hacer porque le puedo generar un problema mayor que un beneficio, ¿sí? La otra, hay que hacer cartas de consentimiento informado en caso de modificar el plan de tratamiento. Su primera carta de consentimiento tiene que decir todo lo que ustedes le van a hacer al paciente, desde decirle, le voy a tener que colocar un campo para poderle colocar después como una de estas cositas para que no cierre la boca, y le voy a colocar una manguerita que saque la saliva, y luego le voy a inyectar ya con una jeringa de este tipo en el maxilar inferior, en el sitio donde está el nervio que sale por allí, perdóname, ya también eso lo olvidé, ¿sí? Y además le voy a colocar esta amalgama que tiene este material y le voy a colocar esto. Todo eso va en la carta de procedimiento. No es solamente en el proceso anestésico, es en todo el procedimiento, porque si ustedes cambian ese plan de tratamiento, tienen que generar otra carta de consentimiento informado, y las cartas de consentimiento informado tienen que ir firmadas por los odontólogos tratantes y por los pacientes, o por el tutor o el representante legal del paciente, ¿sí? Al final aquí yo les muestro el modelo básico de una carta de consentimiento informado odontológica. Entonces, tiene que plantearse en la carta de consentimiento que le explicaron al paciente las diferentes alternativas de tratamiento que ustedes sugirieron, la más eficiente, eficaz, y la más adecuada para él, de acuerdo a su edad, a su sexo, al problema que tiene, ¿sí? Ahora, el consentimiento informado, aunque firme el paciente puede decir, ya no quiero que me haga eso, quiero que me haga el otro procedimiento que me dijo, ¿sí? Entonces lo puede revocar, y el odontólogo o el médico no puede decir, no, ¿sabe qué? Usted ya me firmó y eso le voy a hacer porque yo ya compré el material. No, ¿sí? Es revocable ese consentimiento informado, y entonces se tiene que hacer otro consentimiento informado con el procedimiento alternativo a esto, ¿sí? Porque si no es así, el paciente puede venir a quejarse diciendo, es que pues yo ya no quise eso, porque al final me dio miedo, no me gustó, mi abuelita me dijo que no hiciera, y entonces le pedí que me hiciera lo otro y no quiso el odontólogo, por eso me vengo a quejar, ¿sí? Entonces,
Si hay alguna razón por la cual usted dice, oiga, es que ya no puede hacerse el tratamiento B, o el C, o el D, sugerimos porque esta es la mejor opción a sus condiciones, pues se les puede explicar para que lo entienda, y si no, pues cuando se venga aquí a la conciliación, ya explican por qué sería el proceso, ¿no? Pero siempre tiene que haber conocimientos informados, ¿no? Entonces, esto es un poco redundante, pero hay que explicar procedimientos, hay que anotar los riesgos imprevistos. Por ejemplo, si yo le inyecto en el maxilar, pues a lo mejor le puedo picar una arteria y puede tener mucho sangrado, se le puede inflamar mucho la mandíbula, lo que sea. Yo tengo que explicar esos riesgos, ¿sí? Y plantearle por qué es lo que ustedes les están sugiriendo, por qué es lo mejor en términos de procedimientos, ¿no? Y finalmente, repetimos esto para que ustedes lo tengan presente. Este consentimiento informado no obliga al estomatólogo a realizar un procedimiento que cause mayor riesgo que beneficio al paciente, ¿sí? Entonces, para que ustedes también digan, pues ya hasta aquí lo voy a hacer, no los obliga. Estos son los elementos básicos del consentimiento informado, van desde el nombre del paciente, institución, estomatólogo, toda la intervención que les van a hacer y el objetivo que ustedes persiguen al hacer esa intervención, las molestias y los riesgos, los beneficios esperados, alternativas, pero no pongan tratamientos inútiles. O sea, no pongan una alternativa como un tratamiento inútil como una alternativa, ¿no? Porque si hay algún tema ligado a una queja y se ve por el perito odontólogo que ustedes colocaron como una alternativa a lo que era inútil, pues entonces pues eso no desmerecería en el análisis que está haciendo, ¿no? Entonces, lugar, la autorización y la firma del estomatólogo, del paciente y siempre de un testigo. Este formato que ustedes ven aquí es un anexo de la norma 013-2015 que puede ser su punto de partida para que ustedes generen su carta de consentimiento informado para su consultorio, ¿sí? En caso contrario, aquí en la CONAMED tenemos publicado una propuesta de carta de consentimiento informado que ustedes pueden bajar y es gratuita, ¿no? Yo quiero cerrar mi presentación dándoles a ustedes como esta caja de herramientas que puede ser elementos para que los odontólogos en alguna medida hagan prevención de un posible conflicto derivado de la atención que proporcionan. Primero, tener un buen expediente clínico armado. 2, profesionalizarse quiere decir estarse capacitando de manera continua, pero además certificarse, ¿sí? Los odontólogos generales y los especialistas tienen que estar certificados. La certificación de un médico, de un odontólogo, de una enfermera, ¿sí? Sí, lo que le están mostrando al paciente cuando están certificados es que tienen las capacidades y las habilidades para realizar los procedimientos de los que les está hablando. Entonces, en el caso de los odontólogos, perdón que aparezca esto, en el caso de los odontólogos, la Asociación Dental Mexicana puede hacerles la certificación porque ellos tienen lo que se llama reconocimiento de idoneidad, ¿sí? Entonces, esto. Y en el caso de los especialistas en alguna rama de la odontología, hay consejos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de odontopediatría está el Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica, y en ambos de los dos áreas que les comenté tienen procesos para hacer la certificación. No nada más es ir y llenar un formato, no. Tienen todo un examen donde se evalúan los conocimientos. Después, el otro elemento de su caja de herramientas es tener un buen consentimiento informado y realizarlo en cada uno de los procedimientos y alternativas de tratamiento que ustedes tienen. La otra es su receta médica bien estructurada, revisar las guías de práctica clínica. En la plataforma de guías de práctica clínica solamente hay 10 guías de práctica clínica para odontología, que son procedimientos muy sencillos, pero vale la pena que ustedes lo revisen. Y la otra es esto, que va a ser la última sesión que será aquí, que es la comunicación y el buen trato de los pacientes. Este es lo que les decía del acuerdo 12, ¿sí? Donde dice que los pasantes de servicio social pueden hacer recetas, pero ¿y quiénes son los que ya pueden emitir recetas? Aquí está, y lo que debería de tener una receta, básicamente.
También en la página de CONAMED tenemos una infografía que le dice cuáles son los elementos básicos de una receta. Y aquí está, miren, lo pueden ver, es descargable y es gratuito. Todo lo que hay en la CONAMED, todos los cursos, todas las asesorías, todos los arbitrajes son gratuitos, ¿sí? Conclusión: el expediente clínico y el consentimiento informado son tanto la columna vertebral de la práctica de los odontólogos como el instrumento de apoyo para su práctica, ¿sí? Ustedes acostúmbrense a hacer expediente clínico y consentimiento informado para cada uno de sus pacientes y verán que a lo largo del tiempo van ustedes a tener un mayor beneficio en su práctica profesional, ¿sí?, que en lo hacer. La otra es que son vinculatorios para la práctica, o sea, son obligatorios, porque hay una norma, ¿sí? La otra es que poseen interés procesal en un procedimiento de queja. Quiere decir que si hay una queja y está en arbitraje, los árbitros van a pedirles que les manden el expediente completo, o como lo tengan. Y ya ustedes vieron en las primeras cuadros cómo vienen los expedientes que han llegado en las quejas aquí. La otra es que pues son importantes, los que trabajan en unidades de salud o en su consultorio, son importantes porque además les sirven también como un proceso de aprendizaje, ¿sí? Ustedes pueden revisar lo que hicieron en algún paciente que se parece a lo que les llegó de este paciente y se pueden estar documentando. Y la otra, este expediente clínico y el consentimiento informado no es parte del papel institucional, no es la monserga de llenar documentos, ¿no? Es un documento vinculatorio y de interés procesal y que les ayuda mucho en la práctica profesional. Les coloco este video de lo que hacemos en la CONAMED y donde ustedes pueden ver que hacemos difusión de información, hacemos recomendaciones de este tipo, damos capacitación como este curso y que agradecemos que ustedes se han conectado. Hacemos investigación, tenemos nuestros comités de ética en investigación y de investigación. Publicamos esta revista, ¿sí?, que trae algunos artículos que se pueden ser de interés para ustedes, ¿no? Es gratuita completamente, pueden bajar lo que quieran y además somos centro colaborador en seguridad del paciente para pacientes. Esta es la liga donde después pueden entrar a la CONAMED, ¿sí? Y la CONAMED no solamente ve a los pacientes, también ayudamos a los profesionales de la salud. Si ustedes tienen ahí potenciales quejas que digan este paciente me quiere demandar, acérquense a la CONAMED. Aquí les podemos decir cómo orientar, cómo atraer a este paciente para resolver en mesa los problemas que tengan. Entonces, si ustedes quieren ver, esta es la página de CONAMED. Todo es gratuito ahí en la página, lo pueden bajar, ¿sí? Y además, si ustedes quieren recibir información que produce la CONAMED, envíenos su correo electrónico a esta dirección de correo electrónico y nada más pónganos un mensaje de que los inscribamos en el mailing list que tenemos y van ustedes a recibir la información que estamos procesando aquí en CONAMED. Creo que con esto termino y les agradezco mucho y creo que no me pasé mucho de tiempo. Muchas gracias.